Bienvenidos una tarde más a nuestro quinto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. A pesar de que hemos tenido que cambiar la fecha por motivos electorales, que la fecha inicial era necesaria para un acto electoral, me alegro de ver que todo el mundo se ha enterado y que tenemos el salón lleno. Y muchas gracias a todos los asistentes. Esta tarde tenemos con nosotros a don José Pérez Zamora, más conocido por su alias Pepe Zamora. Pepe es perito industrial, colegiado 731, antes de que llegase al milenio, siquiera los colegiados. Nació el 12 de mayo de 1938, cursó bachiller elemental hasta los 14 años, con una beca que obtuvo. Después de los 14 y los 16 años, hizo aprendizaje de electricista en la Escuela Profesional de Altos Hornos de Vizcaya, en la fábrica de Sagunto. Siguió entre los 16 y los 18 años, hizo la oficialía en un taller de reparación de motores y aparatos eléctricos en la misma empresa, en Altos Hornos de Vizcaya, y simultaneando con esta actividad, con su trabajo, hasta conseguir la oficialía, a los 15 años, en 1953, se matriculó en la Escuela Oficial de Peritos Industriales de Valencia, en la especialidad de perito industrial eléctrico. La carrera la terminó. Presentó el proyecto final de carrera en marzo de 1960. Podía haber sido antes, en el año 59, pero en septiembre de 1959 no lo pudo presentar porque ya en agosto la empresa, desde agosto hasta noviembre de ese año, la envió a Alemania, a Frankfurt am Main, a la casa Hartmann & Braun, para su especialización en técnicas de regulación y control. Cuando ya volvió es cuando pudo presentar por fin su proyecto final y licenciarse. Posteriormente, una vez acabado el periodo de formación, dirigió el montaje y la puesta en servicio para la regulación de un horno Siemens de 80 toneladas de arrabio a acero, combustión con gas de horno alto, gas de hornos de coque y aire. En 1960 lo nombraron jefe de reparaciones y montajes eléctricos con la categoría de perito eléctrico. Con ese título en la empresa de Altos Hornos de Vizcaya, fábrica de Sagunto, en la que trabajó hasta jubilarse, desarrolló las siguientes tareas: jefe de mantenimiento eléctrico y electrónico. En 1970 asistió en Berlín a un curso en la casa AEG para la regulación y control de motores con tiristores de 3 meses de duración. Como esto de tiristores a mí es una palabra inventada de película de ciencia ficción, me he entretenido en buscarlo para que los que tengan curiosidad, que me corrija Pepe si me equivoco al encontrarlo, pero son válvulas electrónicas para grandes cantidades de energía y tiene ese nombre tan bonito de tiristores. Válvulas sólidas, me dice además. Fue jefe de mantenimiento eléctrico y mecánico en la división de laminación en frío. Hizo el seguimiento de la puesta en servicio de una línea de electrofincado. Fue jefe del departamento de decapado de laminación en frío y jefe de grupos y círculos de calidad en programas de calidad total. Ahí ya después de 40 años de servicio en la empresa, pues se jubiló y siguió con sus aficiones, entre las que cuentan las que tenemos aquí, pero él destaca dar clases de física y electricidad en la Academia Zamora, realizar proyectos como profesional libre y sobre todo, y lo comentó el otro día también en una entrevista en la radio, el mar. El mar es una de sus principales aficiones, es monitor regional de vela y juez nacional de regatas de vela. En enero de 2013 recibió el diploma de reconocimiento de toda una vida de entrega a la profesión que se le otorgó el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, y colaboró con el decano para la puesta en servicio de la delegación del colegio, de este colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, la delegación en Puerto de Sagunto. Y bueno, como los que conocemos a Pepe, pues sabemos el interés y el cariño que le pone a las cosas, que ya transmitió el otro día en la entrevista en la radio, y yo estoy seguro que cuando nos enseñe hoy el recorrido que hace por la fábrica va a saber transmitirnos ese cariño que tiene por lo que él hizo y lo que conoció. Y va a ser algo que creo que es muy importante, porque no conocemos, hay muchos que no han llegado a conocer la fábrica, hay muchos que no hemos podido recorrerla como era en su momento, y es lo que ahora nos va a enseñar Pepe desde la llegada por el mar al primer muelle hasta la salida del último material terminado por la línea de expediciones. Y yo creo que es algo que todos nos va a dar una visión global de lo que fue esta fábrica en su momento de mayor esplendor, y que debemos agradecerle sobre todo el entusiasmo que ponen las cosas. Ya el otro día amenazaba con que dentro de 3 o 4 años volver a dar otra conferencia. Pues claro, todos encantados de que venga otra vez.
Pues nada, yo como siempre me voy a bajar, luego Pepe va a estar por aquí, bajando, moviéndose y vamos a disfrutarlo mucho. Os hago un único apunte también, recordar, ha terminado el plazo de entrega de los relatos para el concurso Pluma de Acero para jóvenes y tendremos la entrega de premios el día 26 de mayo en el Epicentre. A los finalistas se lo comunicaremos y bueno, espero que sean tan buenos participantes como han sido hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a Pepe y os dejo con él. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. En segundo lugar, quiero hacer un poco memoria a Óscar. Me hice de dar la tercera conferencia. Esta me ha costado más todavía que la primera. La primera, que era sobre la formación, me costó un poco. La segunda, esta me ha costado mucho y la doy gracias a que Pepe Vila, él y un chaval que tengo por ahí vecino que cuando se me atajaba el ordenador decía, ven que tengo el ordenador atascado. Entonces la tercera parece ser que va a ser un poco más difícil porque el ordenador se atasca. Vamos a dar un paseo por una empresa que en abril del año 1917 se presenta en Bilbao el proyecto Factoría Integral, realizado por un ingeniero, Roberts, y el 23 de agosto se constituye la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Ahí tenemos ya la fotografía de la maqueta nuestra. En ella vamos a recorrer, que es la siguiente fotografía, haciendo 10 o 12 pasos que son necesarios para conocer desde cuándo descarga mineral y carbón en el puerto y sale la viga o el carril o la chapa para el barco para comercializarla. En 1918 se inicia la construcción con los cimientos de las baterías de Koch, el horno alto número 1 y la central de fuerza y la lingotera. Me encontré un día de primavera hace ya algunos años en la punta de la escollera de Levante, del puerto marítimo, donde había llegado entrando por el malecón de la playa. Por el malecón de la playa había una entrada donde estaban guardias que se podía entrar. Contemplando el mar, vi acercarse un buque que podía transportar carbón. Acerté a ello, ya que conforme se iba aproximando al canal de la entrada del puerto, pude leer su nombre. Era el Solaris, buque de 70.000 toneladas que normalmente traía carbón de Norteamérica para varias siderúrgicas, y cuando llegaba aquí solo venía con 25.000 por el calado del puerto. Recordaba en aquellos momentos que paseaba un día en que el Solaris llegaba con sus propias grúas de descargas averiadas. Nosotros andábamos mal de carbón y la reparación de dichas grúas dependía de la venida de unos técnicos noruegos que tardarían unos días en llegar. Pidieron ayuda a nuestros equipos de reparaciones y estos lo repararon. Cuando llegaron los ingenieros noruegos, el armador nos invitó a un vino en violeta. Como disponía de tiempo, estaba ahí contemplando el mar, me propuse dar un paseo tranquilamente desde el principio al final de la empresa, pensando en conocer a través de las instalaciones el proceso de una siderúrgica. Me acordé de aquellas visitas que venían a la empresa, unas veces de personas mayores y otras de estudiantes, unos con el propósito de conocer el proceso industrial íntegro funcionando en un territorio tradicionalmente agrícola y otros, los más jóvenes, para, terminada la visita, preparar el proyecto de final de carrera. Entré a trabajar en esta empresa a los 14 años de aprendiz en reparaciones eléctricas, por lo que tenía muy pateada, siempre con prisas, atendiendo a las averías eléctricas, ya que esa era mi profesión. Quería ver la diferencia entre patear con prisas las instalaciones o pasear tranquilamente por ella, recreándome en sus naves e instalaciones y seguir con mi paseo la transformación de cómo un polvo de mineral de hierro se convierte en un acero industrial. Eso es lo que quiero recordar esta tarde con vosotros, de paseo. Así que andando, vamos a pasear. Empecé el paseo llegué al puerto pesquero
Empecé el paseo por la playa, ahí en el punto 1, y llegué al puerto pesquero, que estaba al lado de ahí, en donde estaban amarradas la barca de los prácticos, que eran los que sacaban y entraban los barcos, y alguna que otra de recreo como la Santana de vela. Una vez pasada el puerto pesquero, estaba el puerto donde se amarraban las barcas, donde estaban amarradas las barcas de los prácticos. Junto a la barca de los prácticos estaba el trampolín donde se hacían las cucañas marítimas. Lo vamos a ver ahora. Esta es la draga me la tropecé con ella. Pasa para la draga, vean un poquito de la draga. Sí, atrás. La draga era la barca que tenía preparada siempre la entrada al puerto, el calao. De tal manera que más de los 14 o 15 metros de calao que tenía la draga no podía entrar en ningún puerto. Esa era la razón por la que el Solares se descargaba primero, se venía con 70.000 toneladas y luego se descargaba en Asturias, Bilbao y al final venía aquí. Pasamos. Este es el trampolín. Siguiendo, llegué hasta el embarcadero de Sierra Menera, en donde sabíamos que Sierra Menera exportaba mineral y solamente tengo que decir que en principio el cargadero, los montacargas del cargadero se alimentaban por su propia energía, por un alternador que tenía yo, pero luego fue a Altos Hornos y metió los dos años. Seguí hasta el vértice oeste y me tropecé con el puerto comercial. El puerto comercial era donde se embarcaban todos los productos acabados, cemento y bidones, puesto que este puerto era para las tres, para Bielsa, para Ferrolán y para Altos Hornos. Junto a este puerto comercial estaba también aduanas, Maraza y sanidad portuaria. En aquel instante la sanidad era bastante importante. Y las aduanas también, no se cobraban tantas cosas como aquí. Justo en el vértice, dale un poquito atrás, justo ahí en ese vértice, ese cuadro que se ve, estaban las bombas de agua salada. Eran las bombas que cogían el agua de la mar y la llevaban hasta el horno alto, donde con ese agua se refrigeraba el horno alto. Siguiendo mi paseo, me encuentro en el parque de carbones y minerales, era donde se descargaban los barcos, tanto para carbón como para mineral, y de ahí, a través de la siguiente foto, de este puente grúa, se pasaba ya al siguiente paso, que es Hornos de Cobre. Este puente grúa y todo este barco fue proyectado por Luis Centolla, que las máquinas eran unas preciosidades, eran unos... Seguimos. Desde el parque de carbones me encontré donde verdaderamente ya empezaban los procesos biológicos. Me tropecé con Hornos de Cobre. Era pasar de un otro. ¿Sabéis lo que era este paso? Era una vereda de vacas. Este paso lo sabéis. Y muchas veces cuando estábamos reparando algo, pues las toreábamos. Eran vacas bravas, por ahí pasaba, era una vereda de ganado. Bueno. ¿Qué se hacía en el horno de cobre? Pues en el horno de cobre, como aquí tenéis este gráfico, lo que se hace es recoger el carbón, calentarlo y coquizarlo. No quemarlo, coquizarlo. Es decir,
dejarlo en coque. Estas son cómo se fabricaban las baterías del horno de coque. Normalmente la cocción de pasar de hulla a pasar a coque duraba unas 16 horas. Las primeras baterías eran de 350 toneladas y luego ya la segunda llegamos a las 700 toneladas al día. A partir de los años 60 se estabilizó la situación y las familias empezaron a respirar. El convenio colectivo del año 1961 supuso un gran paso adelante por el aumento de los salarios en todas las categorías. Este es un pequeño vídeo que he encontrado en donde, como veis, el carbón se enfriaba antes de pasarlo a su paso siguiente. Se enfriaba y por la torre salía una humareda que se veía desde la estibella, se veía la humareda esta. Esta es la torre de enfriamiento. Esta es la torre y como veis cómo sube el carbón al enfriamiento. De la torre pasamos siguiendo el paseo, nos encontramos ya por hornos altos. Los hornos altos los podemos recorrer de dos maneras, o bien desde aquí, donde estamos, hacia los hornos altos, o de los hornos altos hasta aquí. Yo lo he empezado aquí porque primero quiere decir que el horno de coque se aprovechaba el gas que se llamaba de horno de coque, que junto con el aire daba calor. Pero al principio de instalar la fábrica, no se consumía gas de horno de coque. Se pensaba que todo se iba a destilar. Luego vamos a sacar benzol, que hacía falta, brea, que hacía falta, y unos cuantos, amoníaco para la tierra, que hacía falta, de tal manera que el gas de horno de coque pasaba por un filtro para purificar el gas, y cuando los agricultores decían que el abono sale un poquillo tibio, es que la máquina lo depuraba bien. O sea, esa era la voz de la agricultora que nos decía, depurar bien el gas que no sale. ¿Qué pasó después? Pasó después que estos productos de brea, benzol y tal, conforme empezaron a venir ya las destilerías de gasolina y tal, no hizo falta. Pero sí que hacía falta para la siderúrgica, como luego veremos. Hacía falta para la siderúrgica ese gas de coque, y vamos a hablar de él mucho tiempo. Primero, cuando el gas de coque, que salía de la coquización de la hulla, se gastaba para destilar, y cada instalación de la fábrica llevaba su gasógeno. Es decir, cada instalación de la fábrica se producía su calor. ¿Qué ocurrió? Que conforme dejamos de destilar, lo último que se dejó de sacar es el amoníaco para los agricultores. Todo lo demás, ya sea el benzol, la brea, la pitrana y tal, se dejó. Pero el amoníaco fue lo último que se dejó. Pero cuando ya se dejó de sacar el amoníaco, todo ese gas se iba empleando poco a poco, como veremos en la fabricación del acero. Seguimos. Entramos en los hornos altos y ahí tenemos un esquema de lo que es un horno alto. Muy sencillo. Se carga por arriba, como luego veréis, se carga por arriba. Ahí veis cómo se carga. Entonces va tomando en el crisol temperaturas hasta 1600 grados. Cuando llega ya a esa temperatura y han pasado normalmente 4 horas, por un lado se va el agravio, que es el hierro fundido, y por otro lado se va la escoria que flota. La escoria es lo que resulta de combinar cal con los elementos que llevan los minerales. Es decir, la cal es la que hace un sulfato, y ese sulfato es el que sirve como escoria. Hablábamos del calor. Fijaros que por aquí pone aire caliente. Es decir, el aire que entraba al horno para la combustión era aire caliente, que se lo había calentado el mismo horno alto, como luego veremos. ¿Qué ocurría? Que el mineral a esas temperaturas se convertía en líquido, y el carbón era el que había conseguido esa temperatura de 1600 grados para que el mineral se convirtiera en gotas de hierro fundido.
Pasamos. Ahí tenemos una instalación que está puesta. ¿Por qué? Porque fijaros, un horno con 4 estufas, otro horno con 4 estufas. Cada horno tenía sus estufas. ¿Qué hacían esas estufas? Calentar el aire para la combustión en el horno alto. El aire entraba ya al horno alto a 1000 grados de temperatura. Y se había calentado en estas estufas que se habían encendido con gas de horno alto. El gas de horno alto que sobraba de la combustión del carbón con el mineral y con la caliza, entonces ese gas se purificaba primero en una depuración que se llama depuración de gases a 80.000 voltios, con unos aireadores que eran así de grandes. Hay una anécdota muy buena, y es que el jefe de donde fabricaban los aireadores era árbitro de fútbol, y yo lo conocía, y un día me tocó sacarlo del campo de Fornar porque le quería pegar. yo fui el que lo saqué. Bueno, seguimos. No voy a dar fechas de cuando primero se construyó el 1, luego se construyó el 2 y luego se construyó el 3. El 1 y el 3 siguieron con su mismo diámetro de ancho, y el 2 que se hizo, uno tenía 300 toneladas y el 2 ya, en vez de hacerlo de 4 metros, se hizo el diámetro del crisol de 5 metros. Pasamos de 300 toneladas a 700. Aquí estamos viendo la temperatura, cosa muy importante, la temperatura de la radio, cómo la tomaban, una muestra, y se tomaba la temperatura de la radio con este. El señor, pasamos. Construcción de 60 metros de altura sobre las bases donde se alzaba el original, construido en 1922. Fue en 1926 cuando dio su primera colada de hierro. Por la parte superior se introducía el mineral de hierro y el coque. En su interior, el aire de las 4 estufas inflamaba la carga que, a medida que iba descendiendo, y por efecto de temperaturas de hasta 1500 grados, se transformaba en hierro líquido o arrabio y escoria, la parte desechable. El arrabio era la base para obtener acero, una aleación de hierro más dura, maleable y resistente. Hubo 3 de estos hornos funcionando a pleno rendimiento durante los años más ¿Puedes apagar las luces de atrás? Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una cosa que quería decir, y es que cuando los hornos, el refractario se estropeaba, y entonces cada 5, 6 o 7 años había que cambiar el refractario y reparar todos aquellos aparatos que no se habían podido reparar porque el horno estaba a 1000 y pico grados. Cuando se encendía de nuevo, siempre la hija del oficial o el ayudante más viejo hacía de madrina. Eso es un detalle que tenía la empresa, le regalaba incluso el traje, la teja y la acompañaba a una. En esta, como es muy moderna, ya no va con teja, ya va con un vestido mejor. Pero vamos, es un detalle que en el último encendido, en todos los encendidos, digamos los que han habido, siempre ha habido una madrina, hija del operario más viejo de aquel departamento. ¿Qué hacemos con ese arrabio una vez que ha salido ya a 1600 grados? Del horno alto han salido 2 cosas. La escoria por un lado y el arrabio por otro. El arrabio es el hierro fundido. Con la escoria, primero voy a hacer lo primero que hacía el arrabio. Se hacían lingotes. Hacíamos lingotes de arrabio para luego echarlos a los hornos de acero para convertirlo en acero. Pero la escoria, otra cosa que es muy importante, y por eso decía yo que si empezaba por arriba o empezaba por abajo. He empezado por abajo, pero ahora me sale la máquina de sinterizar. ¿Qué era la máquina de sinterizar? La máquina de sinterizar lo único que hacía era moler el carbón de cobre, quemarlo con el mineral y con la cal, y esa masa porosa, era porosa la masa, era la que se introducía en los guantes. Porque cuando la masa no era porosa, el traslado del calor era más diferente, era peor. Entonces,
cada horno alto llevaba su pequeño sínterin, cada horno alto, hasta que ya, mirando a un futuro, el futuro se acabó, se construyó esta máquina que llegó a producir 3.000 toneladas al día, 3.000 toneladas al día, de sinterizado. Sinterin era la mezcla del carbón de coco molido con el mineral. Pasamos. Cuando se hizo este sinterin de esa capacidad, hacía falta una planta de mineral para las parvas capaz de alimentar a las 3.000 toneladas. Y entonces, junto con ese sinterin, aparecieron estas máquinas que eran parte exclusivamente de minerales. Ahí se descargaba el mineral que venía, o bien de Menera, o bien de Almería, o bien de donde fuera, y se pasaba al sinterin, y el sinterin, a través de una cinta, lo llevaba a los 3 hornos altos. Este sinterin era capaz de alimentar a los 3 hornos altos y sobraba. Esto es una cosa muy bonita, que algunos la hemos vivido, otros no la han vivido. Hemos dicho que del horno alto se hay dos cosas. Una cosa era el acero, el aramio, y otra cosa era la escoria. La escoria se tiraba al mar. Se tiraba al mar cuando se estaban saturados dos máquinas que se llaman granuladores. Esa escoria, primero, delante del horno alto, en una instalación que se hizo, se echaba a una balsa, se cogía, se trituraba y se llevaba a Ferrolán. Era escoria, para la palabra Ferrolán ya lo dice, tierra de hierro, y esta escoria. ¿Qué pasaba? Que cuando o Ferrolán no necesitaba tanto o sobraba, ahí veis como en el puerto, en el Grau Viejo, se echaba la escoria, que muchas veces esa escoria iba mezclada con algo de arabio o de hierro fundido y pegaba buenas petardadas, que la veíamos en el puerto, la veíamos en el pueblo. De hecho, ahí hubo una compañía inglesa que se dedicó a quitar el hierro del mar, lo sacaba de él, separaba las vetas y lo mandaba, no lo vendía a nosotros. Siguiendo el paseo, y esto hay que darle y quitarse el gorro ante el que diseñó la factoría, nos encontramos con la central de fuerza. Esta flecha, por gandulería mía, no la he cambiado. Esta flecha tiene que venir aquí. Ahí. Porque, sí que es verdad, primeramente, la central de fuerza, que se llamaba gas, agua, vapor y electricidad, estaba ahí, y luego hablaremos de ella. Y ella misma se producía todo, su gas, su vapor, su agua y su electricidad. Tenía, como luego veremos, unas leves. Pero después ya vino Iberdrola, que se puso ahí. Entonces Iberdrola nos pasaba la corriente a 5.250 voltios, que era la tensión que tenían los alternadores, nos la pasaba a nosotros. Y ya seguimos con Iberdrola hasta que se cerró la fábrica. Pasamos. Esta es la impetuosa máquina central de fuerza. Ya os he dicho que aquí se analizaba, aquí era donde primero estos alternadores producían la corriente para ella misma, y fijaros, estaba situada en el medio de la empresa para ir a los laminados y para ir a la rama. Entonces, primero tenía sus propios generadores que iban con vapor, que ahora también hablaremos de ello. Y además de generadores que se producían ella misma su corriente a 5.250 voltios, producían unas soplantes el aire necesario para quemar los hornos altos. Habéis visto, os acordáis, de que el horno alto entraba el aire frío, pero lo calentábamos con las estufas. Entonces aquí había los generadores propios de corriente más soplantes. Unas soplantes que se encargaban de llevar el aire a 1,2 atmósferas al horno alto. Primeramente calentado antes de entrar para que no enfriara la masa de la combustión. Había luego pues todos los cuadros de distribución, como veis por aquí, cuadro de distribución donde la corriente de 5.250 voltios la partíamos y la dividíamos según conforme hiciera falta.
pasamos. Antes de salir de la central de fuerza, yo quisiera hablar un poco de las calderas. Había unas calderas y quisiera hablar también de este puntico. Es que este puntico era lo que se llamaban las balsas de agua. Ahí en ese punto se reunían todas las visitas que venían de fábrica, se reunían ahí para, desde este punto de las balsas, ver la colada del horno alto, porque claro, por seguridad no nos dejaban pasar. Entonces aquí está una balsa que había peces, claro, porque las balsas eran de agua salada y de agua dulce. De agua dulce, por cierto, regular mal. Bueno, ese puntillo era un punto, y este punto, ese que veis ahí, era la lingotera, que hemos dicho de que bueno, y siguiendo nuestro paseo y nadando un poco en las balsas, porque hacía mucha calor aquel verano, nos metemos en hornos de acero. El horno de acero también me ocurre lo mismo, se puede empezar por arriba o por abajo. Yo empezaba por abajo. Esto es un cuadro sinóptico de lo que era un horno Siemens, porque nosotros hemos tenido dos tipos de hornos, el horno Siemens y luego hablaremos de convertidores. Fijaros que es muy sencilla, chatarra, caliza y tal, y arrabio. De tal manera que ahora veremos cómo una vez cargada la caliza, la chatarra y el arrabio, se cierra y empezamos a convertir el arrabio o hierro fundido en acero. Este es el parque de chatarras. Yo digo que he empezado por fuera, de tal manera que la central estaba aquí. Aquí estaba la central y a continuación estaba el parque de chatarra. Hay una anécdota muy buena, y es que venían chatarra y bacanea rota de todo el mundo. Nosotros andábamos bastante retrasados, habíamos mucha gente que íbamos buscando rodamientos para hacerle patines y dejárselo en los reyes a nuestros hijos. Hacíamos un rodamiento y salíamos. Bueno, esta es la placa de chatarra, pasamos, seguimos nuestro camino y nos encontramos con, como os he dicho, con las hornos de acero con las puertas cargadas. Hemos dicho que luego volveríamos a él. Aquí tenemos la planchada, que se llamaba de horno de acero, y las puertas cerradas, que ahora las abriremos. Ya hemos abierto la puerta y estamos cargando, como os he dicho, un horno Siemens. Estamos cargando con la radio. Yo quiero decir, bueno, no lo digo, hubo un accidente, el accidente más grave que ha tenido fábrica fue que se rompió. Bueno, fue bastante grave, lo dejo ya, pero se rompió ese muñón y cayó la cuchara con acero. Vale, lo dejamos. Pasamos, hemos cargado ya el horno Siemens y estamos colando. Hemos colado, fijaros cómo colaba el horno Siemens, de la misma forma que se colaba el horno alto. Por un lado el acero, y el acero, y por otro lado las colas. Esta iba directamente a la chatarra, al muelle Real Viejo. Esta no iba al rodador, iba porque estaba, no sé, no la quería. Ferrolán esta no la quería, yo creo que estaba un poco más tostada, estaba más tostada, porque aquí la temperatura del acero era un poco más grande que la del arrabio. ¿Cómo se convierte un arrabio en acero? Solamente hay una razón. La razón es que el arrabio viene con un 4% de carbono y hay que convertirlo entre 0,2 o 0,7 de tanto por ciento de carbono según el acero que quisiéramos. ¿Qué se le hace para pasar de 0,4 a 0,7, pasar de 4 a 0,7? Darle calor. Darle calor, calor y calor. ¿De dónde venía ese calor? Pues ese calor venía de sus propios gasógenos, todos los hornos, cada uno tiene sus gasógenos, y del horno alto, ya después del horno alto. Cuando ya cogíamos la cuchara, nos pasábamos al patio de moldes. Es decir, el arrabio se moldeaba para, luego nos iremos con él para allá y veremos qué hacemos con él, pero ya tenemos acero. Bien, es verdad, este es un depósito de arrabio, de tal manera que cuando los hornos estaban cargados y no necesitaban, y venía una cuchara con arrabio
del horno alto teníamos dos depósitos de 600 toneladas, uno a la parte este y otro a la parte oeste, o parte norte y parte sur. Tenemos uno aquí y otro allá. De aquí se cogía para cargar. No voy a pasar todavía a los convertidores, vamos a hablar un poco más de los hornos Siemens. Los hornos Siemens estaban un poquito más para atrás, al cuadro general. Sí, aquí viene. Eran lo peor que había, una de las peores faenas que había en fábrica era levantar estas puertas y construir estas barreras. Era una faena que se hacía a puerta levantada, con los hombres a base de, con la cabeza cachada y bien protegido, llenar con esto que se ve por ahí y hacer las paredes que servían para que el acero no se saliera. Eso era. También me falta decir que antes de colar el acero, lo que se hacía era sacar muestras. Las muestras se sacaban por este agujerico. Se metía un cazo, como fuera un cazo de colar de las mujeres, se metía el cazo, sacaba la muestra, se enfriaba y se llevaba al laboratorio. Y entonces el laboratorio iba diciendo en todo momento la cantidad de carbono que tenía ese acero, según para lo que se quisiera. Y ya en aquel entonces, ya por el año 60 o así, ya la comunicación entre hornos de acero, horno alto y la fábrica ya se hacía por telefax. Yo creo que fue la primera empresa donde se empleó el telefax como medida de comunicación. Una anécdota es que este cazo que se sacaba por ahí un cacico, se enfriaba y se sacaba una muestra pequeña. Y hay gente que al partirla por la mitad ya sabía el carbono que tenía. Estaba esperando a ver qué cantidad le daban en el laboratorio para ver si verdaderamente había coincidido lo que lo veías. La muestra era como esto, partían la muestra, veían 0,3 o 0,2. Ellos mismos ya sabían la cantidad de carbono que tenía. Pasamos. Esto es cambiando. Y bueno, nos vamos a ir ahora con las fosas. Bueno, no, primero hablamos de los convertidores. En plan de remodelar la fábrica y, por supuesto, a hacerla todo lo más rentable posible, se sustituyeron los hornos Siemens por 3 convertidores. ¿Qué ocurría? Que lo que antes se hacía en 8 horas, con los convertidores lo hacemos en 35 minutos. De tal manera que como lo que necesitaba el hierro fundido para convertirse en acero era calor y quitar las impurezas, con oxígeno solo, no con gases, sino con oxígeno. Fijaros la diferencia de calor específico que tienen los gases al oxígeno. Multiplicado por lo que queráis. ¿Qué ocurrió? Que para eso pues tuvimos que hacer una fábrica de oxígeno. Y ahora la veremos. Esta, la fábrica de oxígeno, que de ahí también se sacaba el nitrógeno líquido, que luego se empleaba para la salud, para los hospitales y tal, nos cogían nitrógeno por su temperatura. La temperatura del nitrógeno es muy baja. ¿Pasamos? Colada continua de Blums. ¿Qué es una colada continua? Pues una colada continua es coger la cuchara que está fundida, donde se ha fundido el acero, y sacar el perfil que nosotros queramos sacar. ¿Qué nos ahorramos con eso? Mucho. Como veréis, pasar directamente el perfil, sacarlo por la colada continua, a sacarlo siguiendo las lingoteras, la diferencia de calor que hay es absoluta, es muy grande. Y entonces se trajeron estas coladas de Blums. Blums son palancas largas, y otra de slabs. Ahí veis la colada continua de la, y era muy, a ver si de verdad, se cogía la cuchara, veis la cuchara ahí, se cogía la cuchara del mismo puente de grúa, se llevaba, se depositaba y ya salía el perfil que nosotros quisiéramos sacar.
directamente. Y ese perfil ya, si era slabs son unas chapas, tal, se llevaba al tren de chapa para hacerlo bien, al tren de chapa en gruesa o al tren de chapa redonda, tal, y el blues que se llevaba para hacer perfiles, ya directamente, sin pasar por donde pasaremos nosotros después, cuando veamos con las lingoteras a dónde vamos a ir. Pasamos. Bueno, este es un punto. Hay dos puntos que son muy importantes en la empresa, este y el de la central. En el laboratorio. El laboratorio analizaba todo aquello que tenía y que debía ser analizado. Se cogía el mineral, se analizaba el carbón, se analizaba absolutamente todo. Se seguía las temperaturas del radio, se seguía la composición del radio, se seguía el carbono de los aceros y seguía, ya seguiremos, el laboratorio seguía, cuando sigamos con las lingoteras, veréis lo que hacía más el laboratorio. Pero dentro de ese laboratorio, había un servicio que era el servicio térmico, control térmico. Para que una factoría siderúrgica vaya bien, una de las cosas que tiene que analizar es su control térmico. Es decir, consumo de hulla por tonelada de arrabio o de acero que se sacaba. De tal manera que cuando yo decía que destilábamos ahí el gas de horno de Koch y gastábamos gasógenos para todas las demás fábricas, estábamos por 1000 kilos de hulla por 1000 kilos de mineral. Cuando desapareció la destilación y ya consumimos todo el carbón, todo el gas de Koch y todo el gas de horno alto, bien llevado y controlado por el laboratorio, pasamos de 500 kilos de hulla por una tonelada de rabio. Fijaros la importancia que tiene el control térmico, donde se analizaba la potencia calorífica de los gases, temperatura, y era muy difícil porque de vez en cuando se descuidaba alguna cosilla, había alguna explosión que otra. Cuando se mezclaba el gas de horno de Koch con el aire en condiciones que no eran muy buenas, la mezcla era bastante fastidiosa. Yo recuerdo una anécdota, también la voy a contar, ya está, pero una anécdota muy buena es que estábamos reparando el horno número 2, pues estábamos haciendo el crisol de 5 metros y había uno que se casaba, que no voy a decir el nombre, que llevaba una caja de puros repartiendo puros a sus amigos porque se casaba al día siguiente. Y de eso una pequeña mezcla de gas contra, en una instalación de al lado y explotó. Todos creíamos que había sido la caja de puros del que iba a hacer papel, pero había sido una mezcla de aire con gas. Bueno, nos vamos ya. Ah, sí, en esta misma explanada tenemos dos cosas muy buenas, que es el taller eléctrico y el puesto de socorro. El puesto de socorro, también fijaros, estaba en el centro de la fábrica. Puesto de socorro especializado sobre todo en quemaduras. Éramos los números unos en atender las quemaduras. Vamos con la lingotera. Y entramos en unos hornos que se llaman hornos de fosa. Me comentaba Lucas que no diga fosa, Lucas dice que diga hornos pits. Bueno, son hornos de fosa, como ahora veréis en el gráfico. Fijaros, aquella lingotera que habíamos cargado en hornos de acero, esa lingotera se solidifica por la parte exterior, pero interiormente aún queda calor. Lo que sí hay que estar muy presentes para que cuanto antes podamos quitar la funda para meterla en el horno. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir consumiendo calor, gas de horno de Koch a manta para calentar esta lingotera. Esta lingotera es la que luego la vamos a coger, fijaros qué foto más bonita, de estar fría a estar ya caliente, casi salía a 1500, 1600 grados, salía la fosa, y pasamos a la central de laminación. Había una central, su central, así como la central
alimentaba a toda esta parte de fuerza, la subcentral alimentaba a toda esa otra parte de laminación de energía. Y no era tan grande ni mucho menos, porque la subcentral de laminación no se producía su corriente, cosa que sí que hacía la central de laminación, la central de fuerza. Pasamos. Esta es la central, este era el motor principal del Blume, este era, no voy a hablar para alguien más, esto era una conmutatrices, este es el cuadro de mando, y ahí había un reostato que era de agua, que era muy bonito. Con ese reostato movíamos el grupo Inder y era una gozada verlo. Con un reostato de agua manejábamos pasamos. Hemos cogido la fosa, hemos cogido de fosa el lingote y lo llevamos al tren Blumen. Blumen es laminar, me parece que en inglés quiere decir laminando, y pasamos a hacer con esa lingotera. Esto es la maqueta del tren que vamos ahora a ver, del tren Blumen. Este tren, creo que se hicieron dos maquetas, una se la llevó un ministro y otra que está por aquí todavía. Esta está en funcionamiento, la han hecho los aprendices de la escuela y se puede ver en cualquier momento, a ver si algún día tenemos la suerte de que el museo va y podemos ver esto y la maqueta que nos está sirviendo de espejo en esta. Bueno, y ya vamos a meter la lingotera, el lingote, vamos a meterlo en el tren. Este es el tren Blumen, en donde con estos dos cilindros se va dando presión y ahí se puede sacar pues, lo que queramos, o bien chapa o bien plums, para luego hacer lo que queramos con él. Ahí lo tenéis, tren de gastador, y del tren de gastador un poquito más. El tren de gastador hacía chapas o blooms. Con esto, con los blooms que eran largos, pasamos al tren 28 de tren estructural. Estructural, que este era bonito, muy bonito verlo laminar porque eran 4 carros que se iban alternando, entrada, salida, y era una preciosidad el verlo funcionar. El tren estructural para hacer los perfiles, y aquí era donde se preparaban todos los cilindros para montar, porque los carros tenían 4 entradas y 4 salidas. Era una gozada ver laminar y ver sacar la cosa. Bueno, y también pasamos con esos bus que hacía el Blumen, pasamos a un tren que se llamaba tren comercial. Comercial era porque todos los productos que hacían eran muy comerciales, se podían vender en ferretería. Eran carril pequeño, en fin, ángulo pequeño, y entonces en este tren era una preciosidad también verlo laminar. Así como en el tren estructural se laminaba con los carros, aquí los carros eran de tal manera que mandaban a narices coger el lingote y pasándolo para ir para allá, para allá, hasta que saliera. Eso sí que era bonito y curioso. De tal manera que, claro, un hombre aquí no puede estar trabajando las 8 horas, se iban turnando. Se iban cada 2 horas, pero que se turnabas. Este es el motor del tren comercial que se quemó, ardió. Y lo he puesto, aparte de que soy electricista y está ahora en esta reparación, lo he puesto para que veáis las dimensiones del motor. Este motor tenía 3.000 caballos y ahora seguro que 3.000 caballos se hacen con la quinta parte de eso. Con la quinta parte de esa. Fijaros las dimensiones del hombre y lo que era el motor. Ese lo bobinamos totalmente nuevo, se quemó. Una vez hemos pasado ya por el tren estructural y el tren comercial, hay una nave en donde se inspeccionaban los productos terminados. De tal manera que os he dicho que el laboratorio tenía aquí un subcomercio en donde
se probaba la resistencia de los materiales, se probaban las dimensiones, se probaba si tenían o no tenían cascarilla, y todos estos productos terminados no se ponían en su almacén. Por ejemplo, aquí hay máquinas que alineaban las curvas que tienen los materiales. Hasta que no estaba todo el material ya en condiciones, no se llevaba a expedir, no se expedía. Pasamos. Expediciones. Recuerde ya una vez el material aplanado, puesto en línea recta y tal, y en condiciones y las medidas exactas, entonces se expedían en camiones, o bien se expedían en camiones, o bien se cogían en tren y se llevaba al puerto comercial, que os he dicho que estaba ahí, y se expedían. Entramos en la subcentral y salimos del Brooklyn, y en el Brooklyn hemos dicho que se hacían chapas, plums y slabs. Los plums eran los cuadraditos y los slabs eran chapas ya grandes. Entonces, los plums iban para el comercial o iban para el tren estructural y la chapa iba al tren de chapa. Tren de chapa. ¿Qué se hacía ahí? Chapa para barco. Normalmente chapa para barco. Esta es una foto, tuve que pedir permiso para ponerla a un gran amigo mío. Es una foto de Néstor Pérez Carot. Y fijaros qué bien ha representado, porque yo la vi y le dije, Néstor, ¿me das permiso para que...? Me dijo que no, pero yo la he puesto. Eso sí, lo tengo ahí apuntando. Bueno, esta ya es lo que Néstor nos había hecho mucho mejor. Esto ya es viendo cómo se pasaba la chapa, fijaros lo grueso que era, y salía pues de 10 milímetros, de 5 milímetros. Aquí era una cosa bonita, porque se descascarillaba con ramas de pino. Es decir, cuando salía a quitar la cascarilla, se tiraba la rama de pino, y la rama de pino era la que descascarillaba. Luego ya en el año 60 se puso un descascarillado, ya a 200 kilos de presión. También eso era chapa gruesa para barcos, para viralata. Pero también en ese mismo eje del motor principal de chapa gruesa había acoplado un tren de chapa fina. ¿Qué hacíamos con esa chapa fina? Chapa fina para Bielsa. Habrás oído hablar de Bielsa, chapa fina para Bielsa, donde se hacían los bidones y ahí salían. No nos olvidamos de los talleres generales. La fábrica tenía sus propios talleres generales para la reparación, y la misma era autosuficiente para reparar todos los materiales que hacía falta. Y fijaros qué nave había de talleres generales. Esta solamente era la sección de maquinaria. Habían tornos y fresas de punta pala, porque la verdad es que hacía falta para el mantenimiento de la empresa. Esta es nuestra maqueta, que os he dicho antes, que la está viendo pues, el ministro está viendo, y a ver si algún día la maqueta la podemos enseñar a todo el mundo que venga, que es lo único que nos queda, y el horno alto. Y os he dicho que había talleres de jardinería. Este es un taller de jardinería en donde llegaron a trabajar aquí 12 hombres, y entonces ahí se plantaban todos los árboles que posteriormente se llevaban por la fábrica. De tal manera que, si os dais cuenta, la fábrica está acordonada con unos eucaliptus que miden ya 30 metros para proteger los gases. Bueno, pues este taller de jardinería también lo tenía la fábrica. Pues yo ya he acabado. No sé si me habéis dejado alguna cosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Cabe un turno de palabra, preguntas, intervenciones, el que quiera. Sí. Hola, buenas tardes. Soy, me conoce un montón de gente, soy Diego Sánchez.
Sí, sí. Desapunto un operario de fábrica como cualquiera otro. Yo lo que me doy cuenta, Pepe, que eres como los buenos toreros. Aprovecho de la amistad que tengo contigo para decirte que como los buenos toreros llenan las plazas. Y no solo eso, sino que después de jubilado aún haces un jornal más. ¿Más aún? Bueno, independientemente, suficiente. Aparte de todas esas lintezas, esas cosas y la amistad que me une contigo y demás, lo que quería es pedirle a la Asociación del Patrimonio que esta conferencia se pudiera transponer a los institutos para que la gente joven vea el trabajo que ha supuesto las raíces de su pueblo. Solamente quería decir eso, que si se puede, a las personas que se encargan de la asociación, pues trasladar este trabajo, esta filosofía, esta vida de un pueblo, para que la gente joven sepa de dónde viene. Solamente quería decir eso. Vamos por los institutos, varios miembros de la asociación, dando charlas y enseñándole a los jóvenes todo lo que está en nuestras manos. Yo estoy prejubilado y junto a otros compañeros y compañeras de la asociación vamos por todos los institutos de la comarca y damos charlas a los jóvenes. Más palabras. Bueno, me ha encantado. Yo sí que he sido, digamos, he tenido el privilegio de ver la fábrica. Póntelo delante, tiene que estar, sí. Bueno, Teresa, gracias. ¿A mí se me oye? ¿Veis la diferencia? Entendido, ahora sí. Yo que he tenido el privilegio, tuve con 10 o 12 años, mi padre me llevó a ver la fábrica, era pagador, entonces conocía a todo el mundo, ¿vale? De todas partes. Y recuerdo, digamos, una cosa que en una conferencia se puede trasladar es los olores. Yo me acuerdo que al pasar por delante de los hornos de Coc, me escapé corriendo porque no podía soportar el olor que tenía. Me escapé, fui corriendo, no sé dónde. Luego ya, pues lo vi, lo descargaban, pasamos para los hornos altos. Es decir, una imagen que yo tengo son los olores. El de horno de Coc fue horrible, en mi vida he visto una cosa más insoportable, era insoportable, no podía avanzarlo. Y luego los olores, los ruidos, los bufidos que pegaban todas las máquinas. La verdad que era un monstruo movimiento, que es una lástima que no tengamos más vídeos, porque los olores desde luego no, y tampoco vamos a hacer aquí una prueba para que vean lo mal que huele el de Coc, ¿no? Pero en fin, digamos, como añadido al tema este, y una cosa que, digamos, quisiera, si estáis, ustedes, el almacén de modelos. Desde la fundición se preparaba todo y entonces había un almacén de modelos. ¿Dónde estaba físicamente? ¿Tienes ahí el Talleres, sí, está en talleres. Estaba en talleres viejos. Y te puedo hablar de ello. Es que la luz no deja. La luz detrás, ahí estaba esa nave estaba modelo, esa nave. Incluso no me ha quedado. sí, se ha quedado. Incluso ahí se montó un horno eléctrico con vistas aquí vamos a más. Había un horno de 500 toneladas y se montó uno de 1000 toneladas. Un horno eléctrico. Y bien es verdad que los modelos se hacían en carpintería. Había también un taller de carpintería y el taller de carpintería estaba por aquí. Ahí estaba el taller de carpintería. Entonces los modelos son piezas que se hacen de madera para luego hacerlas con acero o con hierro fundido. Entonces se moldean en arena y luego se le echa el acero o el hierro fundido. Y eso se preparaba en carpintería. Bien es verdad que la fábrica tenía talleres de carpintería, de albañilería, de cilindros, taller eléctrico, taller de ajuste, o sea, tenía todos esos talleres. Y los modelos se hacían precisamente ahí en el y la fundición estaba ahí. Bueno,
Más palabras, más preguntas, aportaciones. No sé qué quisiera. Buenas tardes. No sé cómo se oye. Desde aquí, bueno, era para que hacen el anterior que ha estado hablando de que habían hecho la visita. Yo me acuerdo que hicimos la visita cuando estábamos en Begoña de alumnos, y todos los jueves, cuando íbamos al último curso, el sexto que llamábamos, teníamos una visita a Altos Hornos. Íbamos los jueves por la tarde y nos enseñaban el mismo recorrido que has hecho tú, Pepe, desde el muelle hasta Acabados, pues ese recorrido lo hacíamos, claro, y alucinábamos los chavales, porque sabían que había que hacer una colada para que viéramos, en hornos de acero, para que viéramos cómo se hacía todo eso. Pero mira por dónde luego, cuando yo estaba haciendo servicio militar, yo me hice cargo allí para la clase de analfabetos, compañeros míos de mili. Y yo le dije al capitán, el que nos llevaba, oye Pedro, mira a ver, digo, yo sí, lo que sí que haría una visita a Altos Hornos de mi pueblo, dice tú, yo soy del puerto, y Altos Hornos lo tenemos allí. Hicimos una visita de todos aquellos, eran la mayoría de los que habíamos ahí, o eran de Albacete y por ahí. Los traje en un autobús a hacer una visita yo ya entonces era oficial, yo estaba, ya sabes, el electricista contigo. Y vinimos aquí a fábrica y les enseñé, alucinaban de lo que vieron ese día. Se fueron tan contentos, que luego yo allí en el cuartel, estaba allí en veteras, en caballería, encima que yo estaba de profesor de ellos, pero ¿cómo? Claro, alucinaban ver cómo caía el chorro de arrabio, y luego cuando pasaba, que se hacía en el tren 28, y estando allí en el tren 28, dice, y este departamento, digo, esto es a laminación, en general laminación, y esto que estamos aquí es el tren 28. ¿Qué se creían que era el tren 28? Que habían por lo menos hasta 28 trenes en fábrica, porque tenía esa nominación, el tren 28. Eran 28 pulgadas. Y eran, fíjate, eran pulgadas. Y claro, esto dijeron, 28 aquí, 28 trenes como este. Y yo les decía, claro, ellos estaban esperando la máquina del tren. Y al ver cómo funcionaba toda la laminación, que desde luego la persona que había por primera vez, los chavalicos que íbamos nosotros, yo cuando fui de Begoña, yo tenía 12, 13 años. Y claro, es que te quedabas, nuestros padres ya sabíamos que trabajaban en fábrica, pero bueno, es que tantísimas cosas que nos dejó este Altos Hornos, la judiada, es que ya no lo tenemos. Esa es la judiada grande. Nada más. Las visitas, normalmente siempre, San Vicente Ferrer, que era fiesta en Valencia, siempre había visitas y se iban alucinados. No sé si por aquí hay una persona que puede decir cómo se iban de alucinados. Está por ahí Miguel está por ahí. ¿Ya se ha ido? Bueno, pues Miguel, no, está ahí. Está ahí, Miguel, ¿cómo se iba la gente? Miguel ha acompañado a muchas visitas. A ver, Miguel, cuéntanos cómo se iba. A ver. Pues había de todo, gente que le depositaba mucho interés a la visita, y gente que le importaba unos rábanos lo que estaba viendo, ¿no? Pero pasa todo. Pero generalmente la gente se iba entusiasmada. A veces tenían cara de susto, depende de qué departamento estabas y tal, muy bonito, emocionante, o sea que siempre, como dice Pedro, era maravilloso. Creo que ya está claro lo que tenía que decir, porque ya te he dicho que todo lo que tenía que decir. Pero la visita, pues eso, 23.000 visitas al año llegamos a 23.000 visitantes. Ojitos, sí, porque se anotaban todas, ¿no? Por el instituto, la fecha, el número de visitantes, el curso que era de la universidad, gente de todo,
allí también no solamente venían alumnos y gente joven, sino que venía gente, vamos, con finales de carrera ya, o sea. Luego hacían influencia de alguna cosa que habían visto y venían a preguntarte. Hacían permiso, y le dábamos los planos. Bueno, yo conservo todavía el chuletario que llevaba, porque te hacían preguntas que te puñetas, voy a pensar todo, yo no les iba a saber que estos son 12.000 toneladas o 12 millones, ¿sabes? Y tienes que recurrir a la libretica, ¿sabes? Lleva yo una libretica, yo ahí más eres un elemento malo, no manejas el chuletario. Más bonita que para qué, ¿sabes? Eres un tío malo, no manejas el chuletario. Hay que recurrir. ¿Qué quiere decir yo? Que quiere aquí hablar un señor que... Hablamos del factor humano. Una de las primeras fotos que habéis sacado estaba don Jerónimo, y yo me acuerdo que, bueno, ahora en la calle se llama Jerónimo Roure Solache. Los hijos siempre se negaron a que le llamaran por su nombre, y todas esas cosas, porque estaba así una mierda. Y me acuerdo que que era práctico, José Ignacio, dijo que hasta que no arreglaran esa calle que no se les ocurriera ponerle el nombre de su padre. Te digo, don Jerónimo era el puto amo en este pueblo. Cuando venía a la escuela Begoña, le comentaba hace un momento a Miguel que cuando venía nos parecía que era muy alto, y luego era normal, pero claro, era don Jerónimo, parecía, digamos, esto por la parte de la dirección. Y por la parte social sí que me gustaría recordar a una persona que fue casi el fundador del sindicalismo en este pueblo, que trabajaba en la fábrica de ladrillo, que era Miguel Lluc. Pero se me hace difícil. Creo que los que sois mayores, todos lo habéis conocido, sobra lo que yo pueda decir. Yo me iba con mi padre a la escollera con la máquina, mi padre era maquinista, y yo me iba a la escollera a echar la escoria con mi padre al muelle, y allí se quedaban las placas de esto, pero días tras días. ¿Has visto la máquina que hemos sacado? Mi padre era maquinista. Sí, yo lo que quería decir es que lo mismo que nos pasó con la fábrica, nos pasó con la escuela de aprendices. La escuela de aprendices que, pues, sobre todo los mayores, sabemos que nutrió a la empresa de trabajadores. Nutrió a la empresa fue un hito muy importante para este pueblo, puesto que ese colegio nació prácticamente cuando nació el pueblo. Y desgraciadamente, bueno, pues por el poco interés que demostraron los partidos políticos y las personas, hasta incluso nosotros mismos, ese colegio desapareció. Solamente quería decir eso. ¿Y las chimeneas? Muchas gracias. Contad cosas, que tenemos una oportunidad, hoy es un gran día. Contad anécdotas, preguntad cosas. Venga, animados. Buen animador que soy. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo le quería dar las gracias lo primero a Pepe por esta charla. A mí me ha sorprendido mucho, porque yo vengo de, bueno, no sé si conocéis Baracaldo. Baracaldo es estado. A ver si no me... Si venimos a emocionarnos. Esto es para eso, para emocionarnos. Desde luego que es emocionante porque bueno, toda mi vida he pasado y lo que no me esperaba era lo mismo, bueno, muy parecido y sorprendente. Entonces quería eso, agradecer este rato. Lloraremos.
que se conoció mucho, pero el tema del cierre fue muy duro. Nosotros, yo recuerdo la Marcha del Hierro, se llamó así, porque todo, bueno, la mayoría de los... Habla de la reconversión de Altos Hornos de Vizcaya. Sí, exacto. Lo que yo no sabía, o sea, es que me he encontrado aquí en Sagunto, lo que yo no sabía, que es que también había aquí unos hornos altos y que tenía una especie de filial, igual que hay en Bilbao. Entonces, al venir aquí y encontrármela ha sido toda una sorpresa. Y por una casualidad he visto esta charla y me he venido a verlo. Pues quería compartir esa parte que nos une al norte y a vosotros. Muchas gracias por tu asistencia. Este recorrido porque lo que yo he visto aquí contigo ahora hay muchas cosas que yo decía en España de niña. Y me ha chocado verlo aquí, tan parecido todo. No nos enteramos. Que creemos que somos muy diferentes, pero que al final estamos en muchas cosas, estamos unidos a lo que es la gente obrera, trabajando y estamos en la piel. Y mucho. Pues nos vamos. Me ha recordado también, no sé si conocéis, hay un hospital allí muy importante, el Hospital de Cruces, que si tiene algo grande es la unidad de quemados y es gracias a todo lo que se trabajó durante tantos años con los quemados allí, con las personas que murieron y que se quemaron en los Altos Hornos de Vizcaya. Y eso ha traído que ese hospital sea uno de los pioneros en ese sentido y tenga una unidad de quemados importantes. Y vuelvo a hacer hincapié en lo importante que es saber de dónde venimos, porque los jóvenes no tienen ni idea. Vamos, yo misma no sabía que teníamos estas conexiones con una filial aquí en el Mediterráneo como la de allí de Bilbao. Así que, pues nada, solo quería dar las gracias. Nosotros hemos estado con ellos, porque éramos Altos Hornos de Vizcaya, fábrica de Sagunto. Y también me gusta recalcar lo que tú has dicho. Aquí teníamos un hospital, como había ahí, como tú has dicho, en donde el tema de quemados era una maravilla. Habían unos especialistas, tanto médicos como ATS, para quitarse el sombrero en el tema de la cura de quemados. Yo quiero Buenas tardes. Hilando un poco a lo que ha dicho la compañera, yo soy de Guipúzcoa, de Gracia, y bueno, yo llevo viviendo en Sagunto, bueno, en el puerto, así como las 30 años aproximadamente. Y la primera cosa que más me chocó es que era como si no me hubiera ido de Legazpi, porque allí no teníamos Altos Hornos, pero la inmensa mayoría de la gente que hay aquí conocerá las herramientas Bellota. Se hacían en Patricio Echeverría, es la empresa que estaba en mi pueblo, y la realidad es que es un copia-pega. En Legazpi tenemos las casas azules de aquí, tenemos el economato, tenemos la fábrica, el pantano y las balsas. La diferencia con la fábrica de Altos Hornos es que estas balsas estaban en suelo, en Patricio estaban en el techo. Y yo me acuerdo de las visitas que se hacían, porque allí también se hacían visitas a fábrica, desde la Icastola. Y bueno, mi familia toda ha trabajado ahí, desde abuelos, tíos, padre, todos, ¿no? Y me acuerdo que en una de las cucharas, cuando vuelcan lo que es la lava al tren, bueno, pues siempre intentaban coincidir la visita con eso porque era impresionante. Y mi padre era de mantenimiento y siempre me decía, tú cuando vayas a la fábrica, mira arriba, hija, que allí estaré. Y hoy me has hecho recordarle esa frase. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Y si hubieras venido antes al puerto, hubieras visto jugar a pala, hubieras visto jugar a cesta, y hubieras visto en la cabalgata de la fiesta de agosto gente vestida de vasco. Sí, después de la exposición magnífica que nos ha hecho Pepe y nos ha contado a todos aquellos que no hemos trabajado en Altos Hornos y que conocíamos solamente de visita, ¿no? Esa fábrica que nos dio de comer al pueblo y nos educó en sus colegios. Yo quisiera aprovechar
para incitar a la lectura de una tesis de don Manuel Girona Rubio, que lo tengo aquí delante, en la cual explica por qué se hizo la fábrica, cuáles eran los condicionamientos económicos, sociales, políticos de la época, cómo se financió, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los primeros años y cómo se fue desarrollando a través de esa fábrica lo que fue nuestro pueblo, poco a poco hasta convertirse en lo que ha sido nuestro pueblo. El señor Girona, que además de ser alcalde de nuestro pueblo durante unos años, es un magnífico periodista y un magnífico economista, hizo una tesis doctoral sobre este aspecto y que yo incito y que os digo a aquellos que estáis interesados por esta vida de nuestro pueblo, de que completéis esta parte técnica que nos ha explicado muy bien Pepe Zamora, con esa parte social, económica y política de lo que era el puerto de Sagunto cuando se inició. Y agradecer a ambos el interés. Así es. ¿No contestación? ¿No? Bueno, yo sí que he leído lo de Manolo y Vila, y bueno, lo que dices tú, Joaquín, no tiene... ¿Me quieres decir algo? ¿Se oye? Efectivamente, claro, todas las cosas que dice este señor, el favor mío, eso no lo dirá. Pero yo sí que es verdad que disfruté enormemente haciendo la tesis doctoral. Gracias a Ginés Pérez Zamora, que era director en Ojos Negros, la mina. Él es el que me ayudó enormemente a consultar todo el archivo que ahora, por desgracia, no se puede consultar. Entonces lo pude consultar en la mina y ahora no está en ningún sitio. Está guardado en una nave que no se puede consultar. Es verdad que la aventura de la creación del puerto, vamos, a través de esas dos empresas, es una aventura maravillosa. Es una cosa tremenda como a través de dos empresas y un empresario, Ramón de la Sota, de una fuerza tremenda, va haciendo etapas, hasta que llega a donde estamos ahora. Todo eso empezó de Ramón de la Sota, que era navillero, transportaba mineral de hierro en sus barcos por la provincia cantábrica, para exportarlo, y como buen aristócrata, no era aristócrata, como buen trabajador, pero con ambiciones, él era diputado también, quería ser siderúrgico, porque en el País Vasco los navieros, Cantabria y todo el norte, los navieros eran, bueno, pescadores casi, eran transportistas de mineral. En cambio, los siderúrgicos eran los señores de la industria vasca, eran los poderosos. Y Sota quiso ser siderúrgico también, y a partir de ahí pues empezó todo. Quiso hacer primero el mineral y luego la fábrica, bueno, no voy a contarlo todo porque os aseguro que es un tema maravilloso. La creación de eso, cómo surge la idea y cómo va creyendo, es extraordinario y se resultó esto. Resultó un pueblo extraordinario, volcado en ese tema y que fue creciendo poco a poco, bueno, toda la historia que conocéis mejor que yo. Pero es verdad, muchas gracias a Pérez Zamora, me ayudó enormemente. Yo estuve 22 años trabajando en la Sierra de Nevada. Y a Pérez Zamora lo conozco, es tío mío, y estaba yo trabajando allí. Usted iba a la oficina, me parece, a las oficinas que estaba en el archivo que tenían allí las oficinas, a mirar las cosas que tenían que mirar.
Yo no sé que si usted quiere ver alguna de las cosas que vio allí en la mina, el archivo que tiene en Teruel, que está todo informatizado, puede tener hasta el último papel que vio usted en la mina. Es que yo, porque lo sé, que ayudé a cargar todo el archivo en unos camiones que vinieron y se llevaron todo a Teruel, y lo han archivado y lo han puesto todo por... Toda la documentación de la mina la tiene usted. Ya, ya. Menos mal que Teruel se hizo con el archivo. El archivo estaba en la mina. Sí. Y podía, el archivo de los primeros años de Menera. Luego ya estaba aquí y en Madrid. Los planos estaban aquí, pero en la mina había mucho material de los inicios de Menera. Y podíamos haberlo cogido y traído a Sagunto. Pero no lo hicimos. No lo hicimos porque no teníamos autorización. Bueno, no lo pensamos en ese momento. ¿Verdad? Y en cambio, pocos meses después, la Diputación de Castellón cogió todo el material y desde muy poco tiempo está a disposición del público. El resto del archivo de Menera una parte está en Teruel, los inicios, y el resto, hasta que desaparece Menera, está en Sagunto. Y la siderúrgica está en Sagunto. Pero está en un almacén, no se puede utilizar. Y hay quien piensa que eso es intolerable. Está en un almacén, además en malas condiciones. O sea que uno, si quiere ver los principios del puerto, tiene que irse efectivamente a Teruel. Pero es el mismo archivo que tenemos aquí a partir de después. Y ojalá que estuviera como en Teruel está, ya lo creo. Sí, bueno, yo con brevedad. Ferrandis creo que ha nombrado al Colegio de Begoña. Estuvimos también la gente que nos dedicamos a la enseñanza en el Colegio de Begoña y en la Escuela de Aprendices. Y bueno, pues fueron casi 2 departamentos más de la fábrica, por aquello de que cuando sucedía cualquier cosa era muy fácil coger un teléfono y decirle, pues voy a hablar con tu padre sobre esto que ha pasado. Recuerdo una vez que pillaron a un alumno cogiendo naranjas ahí, lo que decíamos, el cuerpo de... Y llamamos al padre y cuando vino allí dice, hombre, dice, pero eso está mal. Y claro, ¿por qué digo esto? Porque había la cultura que había también en ciertos puestos de trabajo. De modo que yo creo que los que hemos estado en los colegios teníamos bien claro de que había una responsabilidad junto con los oficios, una responsabilidad por la cultura y bueno, ya no me quiero enrollar más porque me estoy poniendo, sin darme cuenta, nervioso. Solamente decirte una cosa, Pepe. Lo que tú has hecho hoy es algo magistral, porque la gente que vemos aquí y la gente que también pudiera haber escuchado esto, nos has emocionado, y las emociones, nunca lo olvidemos, siempre son los hilos que tejen la felicidad de la gente. Muchas gracias. Eres maravilloso, Benjamín, eres maravilloso. ¿Qué fue primero? ¿El alto horno o el poblado? ¿Y el poblado cómo estaba estructurado? ¿Cuántos habitantes aproximadamente tenía? Primero, según tengo entendido yo, primero vino Menera y se hizo el poblado a continuación, a través de Menera, a través del cargadero y tal. Luego ya, después de Menera, ya vino la siderúrgica, en el año 1917, que fue cuando se formó y empezó a formarse el pueblo.
pero los primeros, todos los que vinieron, era gente dentro de él a trabajar en negro. ¿Está contestada la pregunta? Bueno, yo quería añadir que todo lo que ha explicado Pepe es muy correcto y está muy bien, y fue lo que fue este pueblo. Pero también tengo que decir que para la memoria histórica hay que reconocer que esta fábrica la cerró el señor Felipe González. Eso también debe de constar en la historia del puerto. Pepe. Bueno, yo me llamo Moliner, soy vecino, tengo el honor de ser vecino de Pepe Zamora durante muchos años cuando vivían mis padres, Moliner y Anita Tello. Y he llevado siempre este pueblo en mi corazón. Por razones, pues yo salí de aquí del puerto, marché, pero siempre estaba mi puerto de Sagunto en mi corazón. Yo nací en las casitas esas que tenía aquí en las casitas azules, el barrio obrero, ahí, el barrio obrero, nací allí. Es muy bonito, ¿no?, pasear por allí, y cuando puedo traigo a gente a que vea mi pueblo, porque para mí es un honor y un orgullo. Y entonces le llevo ahí a la Alameda, le llevo también al Horno Alto, le explico todo aquello que había, todo lo que eran las casas de los ingenieros. Y cuando paseamos por la Alameda, les hablaba de la sirena. ¿Os acordáis de la sirena? El pito. ¿Os acordáis del pito? A las 10 menos cuarto tocaba el pito, teníamos que irnos a casa a la noche. Pero hay un monumento que siempre enseño a las visitas que traigo, y está en la Alameda, y es una plancha negra donde allí están los nombres de vecinos, de compañeros, de amigos que fallecieron y han dado vida a todo lo que es este pueblo, porque dejaron ahí su vida y están allí. Ese es mi monumento que yo siempre llevo a mis compañeros, a mis amigos, para que lo vean, porque hay una gran cantidad, cada año allí estaban los que fallecían. Así que muchas gracias, Pepe, por esta explicación. La verdad es que me he emocionado, y veo aquí a tanta gente que también se emociona viendo lo que es nuestro pueblo. Gracias a ti por venir, aunque sé que tenías ilusión. Y no sé de dónde habrás venido, pero muchas gracias. Una palabra más, alguien más desea hablar. Ya se nos hace la hora. Este monumento lo hemos elaborado nosotros, Asociación del Patrimonio Industrial. Buenas tardes a todos. Yo no soy nacida aquí, pero estoy desde toda la vida. He vivido en La Vallesa, y lo que usted decía de donde pasaban las vacas, eso tiene un nombre y se llama la Senda de la Riz. Eso venía desde Andalucía hasta Barcelona, y eso se llama la Senda de la Riz. Ahora ya no existe, pero Sí, señora. Se llamaba la Senda de la Riz. Sí, señora. Yo he visto por allí pasar el ganado y se llamaba la Senda de la Riz. Yo no me acordaba. Muchas gracias.